Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la que es la cuarta sesión CABA. Ustedes saben que CABA es una planta apta para reducir la ansiedad y es el nombre que cuando la Fundación Felipe González y SADC Pol pues nos juntamos porque queríamos algo que para mí tiene todo el sentido, igual alguna gente cree que es contradictorio, ¿no? Pero queríamos debates sosegados para gente inquieta. Y bueno, pues pensamos en este nombre y sobre todo estamos pensando en aportar temas y debates que son, no diría de actualidad, no diría de titulares en los periódicos, pero sí que nos ayudan a entender un poco mejor los retos de las sociedades donde vivimos, ¿no? Y creo que el de hoy en este sentido es un debate fundamental porque habla de la variable más importante que tenemos encima de la mesa, que es la incertidumbre, ¿no? El presidente González siempre dice que la única variable cierta es justamente la incertidumbre en estos tiempos, cada día más además, y lamentablemente la pérdida de centralidad o la polarización que están viviendo nuestras sociedades, incluso las democráticas, o añadiría sobre todo las democráticas, en los últimos años, ¿no? Que es un fenómeno que preocupa porque cuando todo está muy polarizado y no reconoces al otro es imposible llegar a ningún acuerdo. Y como ustedes saben, la democracia es un equilibrio entre el desacuerdo y el acuerdo, ¿no? Si no hay acuerdos es muy difícil que pueda transitar. Así que les traemos hoy este debate. Jorge les va a hablar un poco más en nombre de SADC Pol, también de la ponente invitada y de los discussants que hoy tenemos. Yo solo quiero decir de Míriam Juan Torres, que aparte de catalana como yo y una amiga, es una investigadora muy capaz de More in Common. More in Common es una organización a la que yo conocí leyéndome sus informes de Hidden Tribes y Britain's Choice, que analizaban, yo creo, como ningún informe que yo he podido leer, la polarización en Estados Unidos y el Reino Unido, y me pareció que eran los informes más reveladores de lo que estaba pasando en esos dos países que nos dieron tan malas noticias hace pocos años, ¿no? Tanto con la elección de Trump como con el Brexit. En este sentido, les invito no solo a leerlos, sino también a leerse con atención el estudio que nos va a poder presentar hoy Míriam. Y sin más, yo le pasaría la palabra a Jorge también para que pueda saludarles en nombre de SADE. Todo tuyo, Jorge. Muchas gracias, Rocío, y gracias a todo el mundo que ha querido acompañarnos hoy. La verdad es que a mí también me alegra mucho, comparto la alegría o, bueno, el hecho de estar contento de poder contar con Míriam en particular y con More in Common en general, porque para mí están trayendo un trabajo a España que puede ser, yo creo que, crucial para nuestra sociedad ahora mismo. Yo para explicar por qué empezaría con algo que More in Common de hecho usa en sus presentaciones habitualmente, la manera en la cual se presenta al mundo, que es que no deberíamos asumir, y los últimos años nos lo han mostrado por desgracia, que no solo la democracia, sino la infraestructura de interacción social necesaria para una democracia sana, funcional, es inevitable. No deberíamos asumir eso. Los últimos años, como digo, nos han mostrado que no ha sido necesariamente así y, de hecho, para mí esto conecta muy bien con una definición de democracia. Sabemos que en ciencia política Les o Barra nos encanta hablar de muchas definiciones de democracia y ponerlas a competir, pero una que me gusta particularmente, que es la democracia no como Estado, sino como práctica. Y para mí esta es la que mejor conecta con el trabajo de Míriam y Common en general. Y necesitamos diagnosticar esta práctica, ¿sí? Necesitamos saber cuál es el estado de esta interacción social, de esta infraestructura social que utilizamos para canalizar los conflictos en ese equilibrio que comentaba Rocío entre acuerdo y desacuerdo, que es siempre una democracia, precisamente para no caer en un optimismo naif, en lo que Timothy Snyder últimamente ha llamado las políticas de la inevitabilidad, de pensar que la democracia sana es inevitable. No lo es. Y para mí el valor del trabajo de More in Common expresa, de hecho, en el propio perfil de Míriam. Míriam Juan Torres es una investigadora multidisciplinar que viene del derecho y de las relaciones internacionales, pero que en su trabajo, y específicamente en este Hidden Tribes que estaba comentando Rocío, y también el que nos va a presentar hoy, utiliza herramientas de la sociología, de la psicología social, para saber, precisamente para diagnosticar de manera original y con datos y con evidencia sólida, cuál es el estado de esta infraestructura social. Si realmente, y este es el objetivo central de More in Common,
como su nombre indica, estamos subrayando lo que tenemos en común, no por el mero hecho de subrayarlo, sino para tener sociedades más inclusivas y resilientes al conflicto, que en cualquier caso es inevitable y debemos canalizar. Siempre presente la dimensión sociológica, la veremos ahora, y de psicología social, también una dimensión comparativa. More in Common, al fin y al cabo, tiene presencia en Estados Unidos, en el Reino Unido, pero también con datos muy interesantes en Francia y Alemania. La dimensión comparativa siempre esté ahí, es importante. La verdad es que la contribución de More in Common para mí no podría ser más apropiada para el momento que transita España. Y es una suerte que lleguen aquí, nos traigan estos datos y tengamos la suerte de comentarlos con el presidente Felipe González, con Rocío y con Nacho Torreblanca, que tenemos la suerte de que también nos acompañará el director de la oficina de ECFR en Madrid, que también tiene una perspectiva comparativa para mí inigualable sobre las cuestiones. Y como digo, es una suerte que Miriam nos la traiga, nos la ponga sobre la mesa, o más bien, para mí esto es un espejo, lo que vamos a ver, un espejo con el que reflexionar sobre el estado de nuestra práctica democrática con un marco clave, el de la polarización. Y bueno, ya sin más, le doy paso a Miriam para que nos muestre este espejo en el que More in Common ha estado trabajando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Rocío. En primer lugar, daros las gracias por la invitación para poder compartir los resultados con vosotros. Es muy grato estar aquí, sobre todo en una compañía tan maravillosa. Hoy voy a compartir, me voy a centrar en el tema de la polarización. Los datos de los que voy a estar bebiendo, por así decirlo, provienen de un estudio que se llama Navegando la incertidumbre. Es un estudio que llamamos Navegando la incertidumbre después de tener resultados ya, no era el nombre inicial, porque realmente esa sensación de incertidumbre y de duda es la que se desprende cuando estamos analizando la opinión pública. Un patrón que de hecho es común a todos los países que incluimos en ese estudio. Como veremos ahora, incluimos España, pero también Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia e Italia. Voy a centrarme en la parte de, en la parte de la percepción de la división, cómo perciben los españoles la división que tenemos hoy en día en la sociedad española. Pero luego voy a ver también, vamos a analizar realmente qué tipo de polarización tenemos hoy en día en España, si es que hay polarización. De hecho, sabemos que uno de los riesgos cuando hay una polarización a la que llamamos tóxica o perniciosa es que se percibe que hay más discusión, más debate o más desacuerdo en relación a políticas públicas del que realmente hay. Y uno de los problemas también es que a veces se ataca una política no por la sustancia, sino simplemente por el actor que la promueve, cuando encontramos lo que llamamos polarización afectiva. Y luego voy a conectarlo también con algunas de las causas o consecuencias. Es difícil separar de los riesgos que supone ese tipo de polarización también para la sociedad española, como estamos viendo hoy. Voy a compartir mi pantalla, la presentación. Perfecto. Como decía, primero voy a hablar de la percepción de división. En este estudio teníamos datos cuantitativos y datos cualitativos también. Y quería empezar con algunas de las frases que nos decía la gente en España, gente de diferentes lugares. Porque si algo he aprendido durante los últimos años haciendo también estudios de polarización, y eso es especialmente verdad en Estados Unidos, es que a veces la polarización conlleva un sentimiento de ansiedad, lleva a un punto de nervios entre la población que casi se puede palpar cuando entrevistas a la gente. Nos decían, el pueblo está dividido, peleándose unos contra otros en vez de juntarnos para que algo vaya mejor. Hablaba la gente también de la facultad de no respetar las ideas, que no son las tuyas propias. Nos hablan también de los extremos que arrastran, que llevan la voz cantante, que dominan el debate público. La verdad es que haciendo estos estudios también una se da cuenta de que mucha gente tiene una opinión matizada y que realmente la preocupación con la polarización y con la división no es extensa y en muchas ocasiones es algo que se percibe como que viene de las élites. No necesariamente hay una demanda social de que las cosas se hagan así. Veíamos que en España un 61% de la población nos dice que el país está dividido. En el resto de los países tenemos datos anteriores también y lo que hemos podido ver es que ha habido un aumento de la percepción de división desde el inicio de la pandemia. De hecho, es cierto que la polarización ya había ido en aumento durante años en estos países. Tenemos datos anteriores, pero al inicio de la pandemia hubo un momento en el cual parecía que había como una ventana, un momento de respiro, de decir, a lo mejor sí que podemos hacer frente a los retos de forma común.
Y estos datos miden la percepción ciudadana, no cómo están actuando las élites políticas. No obstante, a medida que ha ido transcurriendo la pandemia, hemos visto que esa percepción de solidaridad, de proyecto común, ha ido cayendo de una manera brutal, por ejemplo, en Francia, donde la percepción de división ha aumentado un 40%, pero con porcentajes muy elevados en todos los países también. Pero también quería hablar de las cosas positivas que se observan. Y de hecho, a mí, habiendo hecho estudios comparativos, los resultados en España me han sorprendido de manera positiva o me han dado también optimismo. Porque si bien es cierto que en la mayoría de países la percepción de que se pueden superar las diferencias ha ido cayendo, en España, aunque los números no son maravillosos, el optimismo de que las diferencias se pueden superar es mayor o prácticamente igual, es mayor que la percepción de que las diferencias no se pueden superar. Y del mismo modo, en España también hay esta idea de que se puede confiar en la mayoría de personas. Si miramos los datos, por ejemplo, en Polonia o en Italia, vemos que la situación es muy dramática. La mayoría de personas piensan que las diferencias no se pueden superar y que no se puede confiar en los demás. Pero en cambio parece que en España la cohesión social, el cómo percibimos al vecino, al resto de la ciudadanía, aún no se ha manchado de toda esa toxicidad que sí que se percibe entre las élites políticas, como veremos en un rato. No obstante, como decía, no son números maravillosos, pero sí que es cierto que España y en este caso el Reino Unido también están en una mejor situación. Como decía, en las conversaciones, en los grupos focales, en las entrevistas, la ansiedad y los nervios con la división y la crispación, el hartazgo, el estar hartos es algo que salía mucho en las conversaciones, era evidente. Y de hecho salía también en la parte cuantitativa, donde los resultados son enormes. Es muy difícil realmente ver en encuestas unos números tan elevados para cualquier cosa. Pero en España vemos que sin consenso, de forma unánime, la población dice que está harta de la división política, pero también que tiene esa preocupación. Como comentaba antes Jorge, nosotros hacemos estudios que también se basan en psicología social. En España aún no tenemos esa división de los grupos según los perfiles psicográficos, esperamos tenerlas en un tiempo. Así que estamos analizando en base a grupos de edad, en base a intención de voto y también geografía. Y vemos que en ninguno de esos parámetros, entre ninguno de esos grupos hay diferencias en esta cuestión. Y por otro lado, cuando preguntamos quiénes son los causantes de la división, tampoco hay dudas. De forma unánime, todos los dedos apuntan a los partidos políticos. Los expertos en polarización a veces hablamos de emprendedores políticos que usan la polarización como estrategia. Y parece ser que esa es una opinión que a lo mejor, si bien la mayoría de la ciudadanía no usaría esa terminología de ciencias sociales, sí que hay esa sensación de que es algo que nos viene de arriba, que si bien a lo mejor se traslada a la sociedad, los causantes, los que lideran esa polarización, esa crispación, son los partidos políticos. Mucho más que otros temas que han sido muy divisorios los últimos años, como por ejemplo la cuestión catalana. Y algo único en el contexto europeo en España es que se percibe que la mayor división que existe en el país es entre gente de izquierda y de derecha. Y luego también sale el tema político. En la mayoría de sitios donde hemos preguntado estas cuestiones, nos dicen que la mayor división es una de desigualdad económica principalmente. En Alemania ha surgido con mucha fuerza la idea de que hay grandes divisiones entre la gente vacunada y no vacunada. Pero en cambio en España es aún ese eje izquierda-derecha que parece que tiene mucho poder en el colectivo imaginario. Y de hecho, como decía, si preguntamos qué importancia tiene esa división, un 60%, o cuáles son las divisiones más importantes, en España es un 60% que nos dice que es entre gente de izquierda y de derecha, mientras en el Reino Unido es solo un 19% o, por ejemplo, en Italia es un 17% solo. Es interesante también plantearnos por qué esa idea de izquierda-derecha sigue teniendo también tanta fuerza en nuestro país, porque luego es la lente que superponemos a todo al hacer el análisis, al hablar de política y también, de hecho, al hablar de lo que está sucediendo en otros países. Pero quería entrar ahora también a hablar de polarización. Y antes de analizar específicamente los resultados de polarización en España, quería mostrar también diferentes
patrones de polarización o panoramas de polarización en distintos países. Normalmente, cuando hablamos de polarización hay dos tipos, por así decirlo. Una es la polarización temática, en la cual en determinados temas hay polos opuestos. Que esto suceda es normal, pero es problemático cuando se construyen identidades en relación a determinados temas y son consistentes. Ahora voy a mostrar a qué me refiero en este sentido. La otra es la polarización afectiva, que se da cuando uno tiene sentimientos muy positivos hacia un grupo que se define de forma excluyente hacia otros como el grupo propio, y sentimientos muy negativos que incluso pueden llevar a la deshumanización hacia otro grupo que se persigue como el enemigo. Se crea el uno en contra de los otros del que hablamos a veces. De forma que simplemente el hecho de que el otro grupo proponga algo, por ejemplo, es motivo para oponerse a esa cuestión en concreto, aunque a lo mejor se está de acuerdo con el fondo de la cuestión. Vemos panoramas muy distintos a nivel de polarización en el mundo. Estos gráficos que muestro aquí, la sustancia no es tan importante como ver los patrones de respuesta, por así decirlo. Son grupos construidos de acuerdo con perfiles psicográficos. Y lo que vemos es que en Estados Unidos se han formado grupos de personas que tienen perfiles psicográficos similares, y luego también hay patrones de voto, por ejemplo, y es consistente en relación a todos los temas, ya sea inmigración, sea temas de género, sea temas de racismo, sea temas de discriminación, temas económicos. El patrón de respuesta es siempre el mismo. Hay un alineamiento en todas las cuestiones. Estados Unidos es el país donde estamos observando, de hecho, más polarización afectiva y donde, de hecho, se está produciendo también una segregación en ciudades, en donde compra la gente a nivel ideológico. El panorama, en cambio, es muy distinto en el Reino Unido. En el Reino Unido hablamos de que hay un efecto caleidoscópico, donde en ciertas cuestiones hay una cierta alineación de grupos, en otras cuestiones hay grupos distintos que piensan de esa manera. Y esto, de hecho, está sirviendo para proteger un poco a la sociedad de la ruptura. De hecho, en el Reino Unido han sucedido muchas cosas los últimos años, como todos sabemos, pero aún así es una sociedad con bastante resiliencia. Y los indicadores de cohesión social, de hecho, el Reino Unido es de los que sigue estando mejor a nivel de confianza en los otros, de la comunidad. Y yo creo que también es porque no se ha producido esta extensión en conflictos o ese alineamiento de identidades alrededor de solo una ideología o alrededor solo de un partido o de una serie de cuestiones. ¿Qué es lo que vemos en España? Voy a compartir ahora una serie de cuestiones también para que podamos ver los patrones a nivel temático. Y de acuerdo con los resultados también de SADC Poll, que han estudiado también mucho los temas de polarización, vemos que en España no hay tantas diferencias a nivel ideológico o a nivel de políticas públicas como cabría esperar. Por ejemplo, en cuestiones de los fondos de recuperación, vemos una sociedad que sí que está dividida en relación a si se van a malgastar o no, por ejemplo. Y vemos un patrón clásico que es aquellos votantes que dan apoyo a los partidos de gobierno, creen que sí se va a hacer un buen uso. Aquellos que no dan apoyo son más escépticos en relación al uso de los fondos. En cuestiones migratorias, por ejemplo, es distinto. En ese sentido, vemos que en España ahora mismo en cuestión migratorias es un tema que no tiene mucha prominencia, donde hay opiniones bastante matizadas, pero sí que vemos que los votantes de Unidas Podemos y los votantes de Vox son los más atípicos en ese sentido. Y por otro lado, en temas climáticos, y el tema climático es uno en el que estamos fijándonos mucho porque es muy, muy interesante lo que estamos observando, hay muchísimos consensos. De hecho, en relación a la transición ecológica, a destinar recursos públicos a la transición, a la creencia de si el cambio climático es real y causado por la acción humana, vemos muchos consensos. Es el votante de Vox el que es más atípico en estas cuestiones. Y en cuestión de prioridades, también vemos que hay muchos consensos. En ese sentido, la mayoría de la población sigue considerando que trabajo y desempleo, la COVID, y sobre todo la subida de las tarifas energéticas y de los precios son los temas más importantes.
Hay algunos desacuerdos en algunas cuestiones. De hecho, el votante de Vox es el más preocupado por temas de polarización, pero también el único que realmente está preocupado por temas de migración. Y en relación a temas, por ejemplo, de género o de comunidad LGTBI, no figura entre las principales cuestiones, las cuestiones más importantes, pero sí que los jóvenes le dan un poco más de importancia que el resto de grupos. Es distinto cuando hablamos de polarización afectiva, de esa formación de grupos de uno contra los otros, de atribuir adjetivos, visiones muy negativas al que se percibe como grupo contrario. Esta es una herramienta que usamos en ciencias políticas y en sociología para ver la visión de distintos grupos. Vemos que en España se percibe de forma muy positiva a la comunidad médica, a los trabajadores esenciales, a la comunidad científica, y que eso se percibe de forma positiva de manera consensuada por todos los grupos. Pero en cambio vemos que por un lado hay visiones muy distintas en cómo se perciben los votantes de izquierda y de derecha los unos a los otros. Vemos que hay mucha dispersión y que es diametralmente opuesta, lo que nos sugiere que existe esa polarización afectiva en la que también queremos seguir profundizando con futuros estudios. De hecho, vemos que los que se consideran de izquierda ven de forma muy negativa a los votantes de derecha y viceversa. Hay una diferencia importante en cómo se percibe el propio grupo y el grupo al que se percibe como contrario. Y investigando estas cuestiones también hemos visto que, de hecho, como más de izquierda se considera una persona, más negativamente se percibe al otro, y viceversa también con los votantes de derecha. Y otra cuestión importante también que analizamos es cómo de prominente es una identidad. Todos somos seres complejos, todos tenemos múltiples identidades. La identidad política o la identidad partidista no siempre es igual de importante, pero cuando se da un proceso de polarización a veces esa sube. Y lo que vemos es que la identidad partidista, por ejemplo, es importante para poco más de la mitad de los españoles, pero como más importante es ese partidismo, más negativamente se ve también al contrario, por así decirlo. ¿Y cuáles son las causas o las consecuencias? Es muy difícil entender qué es causa o consecuencia, es un pez que se muerde la cola, pero la polarización presenta muchos retos para la democracia. De hecho, en un contexto polarizado es normal que haya una erosión de la democracia, es normal que la falta de confianza en instituciones se agrave aún más. Suele suceder que en un contexto de polarización cada vez más se sospeche de la verdad cuando proviene de determinadas fuentes, aunque sean fuentes sólidas, y haya una apertura a otro tipo de información que quizá debería tener menos credibilidad. Y también en un contexto polarizado, divisiones existentes se pueden explotar por lo que llamamos emprendedores políticos, y hay una serie de consecuencias. Estamos viendo que en España casi un tercio de la población se siente perjudicada por los cambios sociales. Son porcentajes que en el contexto europeo vemos que son elevados, van desde un 20% hasta un 40%. Este es un tema muy importante porque venimos ya de una década con muchísimos cambios, desde la crisis económica, también la crisis migratoria, los cambios que hemos visto también en redes sociales. No todo el mundo a nivel psicológico está equipado del mismo modo para lidiar con el cambio. Puede provocar más ansiedad a determinados perfiles psicológicos. Y estamos viendo que ahora también con la guerra, con la subida de los precios, es probable que esto se agrave aún más. Y estamos viendo ya que un tercio en España se sentía perjudicada por los cambios sociales. Hablábamos también de ese sentimiento de incertidumbre que predomina en la sociedad española. Y ese miedo o esa sensación de perjuicio con los cambios sociales, de hecho, es mucho más elevado entre los votantes de Vox. Esa sensación de perjuicio es una sensación que puede ser explotada por aquellos que decidan usar la polarización como estrategia para avanzar sus objetivos. Y además es algo que se puede trasladar también a otras políticas públicas. Lo estamos viendo también en la percepción de medidas que se tomen, por ejemplo, para hacer frente al cambio climático o a la transición ecológica, pero se puede trasladar también a muchísimas otras cuestiones. También, por ejemplo, al tema migratorio.
Vemos también hoy en día que en España hay baja confianza en el gobierno, en el poder judicial, en las empresas. Es también la comunidad científica, los médicos y el sistema de salud el que goza de confianza. También las pequeñas y medianas empresas. De hecho, vemos que en general lo local, lo más cercano al ciudadano, tiene más confianza. Pero vemos que la confianza en determinadas instituciones también se polariza. En el gobierno español, por ejemplo, es clásico, ¿no? Pero tiene la confianza de aquellos que votan, pero también la confianza en las grandes empresas o en el poder judicial es muy distinta según el grupo del que estemos hablando. La baja confianza puede generar polarización, pero la polarización también hace que la confianza vaya disminuyendo, así que es un pez que se muerde la cola. Y como decía también, en un contexto polarizado se empieza a cuestionar más y más qué es verdad y qué no lo es, y se instaura también un clima de sospecha. Y en España lo que estamos viendo, por ejemplo, es que la mitad de la población cree que se está ocultando la verdad sobre la COVID. Eso no quiere decir que haya una mitad de la población que crea en teorías de la conspiración, pero sí que se ha instaurado ese ambiente de sospecha del que hablaba. Lo voy a dejar aquí para la presentación. Hay muchísimos más datos y están todos disponibles en nuestra página web. Pues muchísimas gracias, Miriam, por tu interesante presentación. Ahora le pediría al presidente González que, digamos, ni un año después de que entrara un guardia civil a tiros en el Congreso de Diputados, no solo obtuvo una mayoría, sino que creo, y me remito a los hechos, que gobernó para una mayoría todavía más amplia. ¿Cuál sería su opinión ante estos datos de España hoy, que son efectivamente un poco sorprendentes porque parece como que queramos estar polarizados, ¿no? Que no tengamos una discusión sobre las cosas, sobre lo que es la estructura, ni en cambio climático, ni en inmigración, ni nada de lo que estamos viendo lamentablemente en otros países de nuestro entorno, y en cambio estamos profundamente, ya no te diría que seamos ideológicos, que eso es una cosa buena, tener una visión ideológica del mundo, sino ideologizados, y por tanto no reconocemos al otro en estos términos, ¿no? O sea, no sé si nos puedes decir por qué crees, ¿no?, que se está produciendo esta evolución y las consecuencias que puede tener. Bueno, lo primero que quiero decir es que nos pones a trabajar y a estudiar, Miriam, porque das unos datos, los datos llaman la atención, llaman a una cierta alarma y a una reflexión que debería profundizarse, porque en España hay condicionantes de mucho tiempo y naturalmente hay una situación actual, ¿no?, de polarización, incertidumbre. La incertidumbre en realidad es algo que se comparte en muchos países del mundo, porque venimos de una época en que los responsables políticos, que en realidad su función es proveer certidumbres a los ciudadanos, se mueven en un mundo de incertidumbre, tanto por la COVID como por, limitarme a los últimos acontecimientos, como la guerra de Putin en Ucrania. Esto introduce factores de incertidumbre de tal magnitud que cuando se habla de cambios de posiciones en los gobiernos, es verdad que las posiciones han cambiado incluso por días desde la intervención bélica de Putin en Ucrania. O sea, cambios copernicanos como el de Alemania, probablemente es el más sensible de todos los países europeos, ha sido de una magnitud tan relevante como que es el mayor que se produce desde la Segunda Guerra Mundial. Mayor incluso que el deseo de unidad o de unificación de Alemania después de la caída del muro de Berlín. No produjo tanta incertidumbre en la ciudadanía alemana, ni en los dirigentes, como cuál es su papel ahora, con una interdependencia fuerte de Rusia, sobre todo en materia energética, también tiene algunas concausas. Bueno, y por primera vez salen de su estatus de no intervención, de no despliegue militar, bueno, por primera vez. O sea que el cambio ha sido de una enorme trascendencia. A mí me interesa mucho recordar
que en los países con los que podemos compararnos no ha sufrido una contienda, una guerra civil. Aunque nuestra guerra civil fuera el preludio de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia española está marcada por un golpe de Estado fallido que da lugar a una guerra civil que dura 3 años, extraordinariamente destructiva, completamente divisiva, donde los ejes verticales izquierda-derecha, clericalismo, anticlericalismo y otros más, incluso los territoriales, unión, sentimientos de pertenencia, etcétera, polarizaron al conjunto de la sociedad y además la polarizaron hasta el extremo de una guerra fratricida cuyas consecuencias no terminaron con la guerra o con el triunfo de la parte dominante, sino con una experiencia dictatorial que dividía a los españoles entre españoles y los que no merecían ser considerados españoles. Bueno, esto ha pesado profundamente. Yo ya tengo edad como para identificarlo, conocerlo. Ha pesado profundamente en la conciencia colectiva. Es decir, cualquier cosa menos volver a lo que vivimos. Recuerdo la expresión de una persona mayor cuando se produjo un acontecimiento que la mayoría no retiene en la cabeza después del intento de golpe de Estado, que fue el asalto al Banco Central de Barcelona. Entonces, después del intento de golpe de Estado, muy pocos meses después, aparece ese fenómeno y a mí me decía, iba a decir una anciana, una mujer que tenía entonces la edad que yo tengo ahora, me decía, bueno, si hay que repartirse el mendrugo de pan, se reparte, pero nunca más un enfrentamiento civil. Bueno, ahora se están produciendo algunos cambios curiosos, porque digamos que hay una frase de un buen amigo que hemos utilizado varias veces, esta opción de o ser hijos de la democracia o nietos del enfrentamiento civil, está volviendo a polarizar, en paralelo con una política que es una política que se aleja de la centralidad, influida sobre todo por la política de bloques. En toda política de bloques, el discurso dominante, no el mayoritario, el discurso dominante se sitúa siempre en los extremos y domina todo el espacio de centralidad y se retroalimenta permanentemente. En vuestro estudio yo siempre echo de menos, y Rocío recordará por qué se lo digo, porque en Estados Unidos de Trump, nosotros tuvimos la ocasión de visitar, por otras razones, el New York Times, que estaba en la gloriosa época de contar las mentiras de Trump día a día y esas historias, y de recuperar muchos lectores, muchos suscriptores, tal, era, digamos, un gancho. Entonces, la crítica política que comparto plenamente, es decir, la polarización viene de abajo arriba o viene de arriba abajo. Pero esa crítica política excluye siempre, y hace falta que de alguna manera lo incluyáis en los estudios sobre polarización, cuál es el papel del otro elemento sustancial de la democracia, que son los medios de comunicación de masa en todas sus variantes. Porque tengo la impresión de que esa polarización que atribuimos a la política y que afecta a una parte de la sociedad, tiene más réplica en la sociedad respecto de los partidos políticos. Lo que yo siento y oigo decir, y no es un estudio riguroso, es que la mayoría de los españoles y la mayoría de ciudadanos de otros países, lo que te dicen permanentemente es pónganse de acuerdo. No te dicen en qué tienes que ponerte de acuerdo. Lo que están hartos es de un enfrentamiento estéril que está permeando de arriba a abajo y al que se han sumado en esa polarización los medios. No se discuten, no se razona, se descalifica. Y se descalifica al otro, tanto en el debate parlamentario como en los debates que vemos en los medios de comunicación de masa, vemos en las televisiones, etc. Por lo tanto, el ambiente no es de abajo arriba, sino de arriba abajo. Habría algunas causas profundas remontándonos a las 3 crisis que acumulamos y a la incertidumbre que se ha generado, sobre todo en la última etapa. Habría, y las habría anteriores. Heredamos en más tiempo algunas causas profundas, sí,
Este fenómeno de la revolución tecnológica, la interdependencia, lo que hemos llamado durante muchos años la globalización, es una tendencia, es una variante de lo que decía antes, es una tendencia a la homogeneización por encima de la identidad. Muchas veces hemos analizado que es más fácil, digamos, la inserción de una ciudad en las relaciones a través de Internet con el mundo que incluso de un país. Pero en todo caso, lo cierto es que el sentimiento que se ha percibido durante algún tiempo es de pérdida de identidad frente a la homogeneización de la globalización, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Y la gente necesita autoafirmarse en una identidad que rechaza esa homogeneidad o homogeneización que viene inducida por un mundo en el que por primera vez, desde que el ser humano se mueve en la Tierra, por primera vez se comunica en tiempo real. Sabe exactamente lo que pasa y lo que no pasa. Las mentiras circulan a la misma velocidad o las noticias falsas en el mundo en tiempo real. Lo que antes costaba décadas, a veces incluso desplazamientos seculares, o por lo menos meses en la comunicación ordinaria, ahora se conoce en tiempo real, con una hiperabundancia de información que somos incapaces de procesar para darle un sentido. Por tanto, hay una reacción humanamente comprensible de intentar identificarse con tribus lo más pequeñas posibles que le dan no solo seguridad, sino identidad de grupo. Y lo que sale de ese grupo tiene tendencia a ser más creíble que lo que sale de cualquier otro grupo, cuando no contrario a lo que sale de otro grupo, de otra tribu que funciona en el mismo orden de cosas. Pero en eso destacaría que habría que analizar qué pasa con los grandes medios de comunicación de masa, además del estudio que se hace permanentemente o del intento de estudiar cuál es el comportamiento de las redes dentro de este fenómeno de la polarización. Verán, te cuento una anécdota tonta, pero tiene sentido. Hace muchos años, ha salido ya del gobierno, y estuve mucho tiempo en el gobierno, tardamos muchos años en hacer el Sistema Nacional de Salud, y tardamos casi toda la primera legislatura, no porque nos faltaran votos ni diputados, sino porque teníamos el propósito con Ernest Lluch, que era el ministro catalán que llevaba la ley adelante, teníamos el propósito de que no fuera reversible con un cambio de gobierno un sistema de acceso universal a la salud, etcétera, etcétera, un sistema sanitario. Y efectivamente, el elemento este ha sido imposible de cuestionar, aunque se hayan hecho pequeños trucos que lo han pervertido, ha sido imposible de introducir en un debate político y por tanto no ha entrado nunca en la polarización. Nadie está en contra de la sanidad, pero no porque no estén ideológicamente, sino porque la aceptabilidad de conjunto es tan grande que quien se pusiera en contra no tendría nunca un apoyo mayoritario en términos relativos. Yo decía, a mí me ocurrió algo que siempre me condicionó. Hace muchos años, ya había salido del gobierno, me dieron un premio a la tolerancia, fíjate, de gente nuestra. Y la verdad es que me perturbó bastante, porque mi reflexión era, oiga, es evidente que prefiero la tolerancia a la intolerancia, pero sobre las dos cosas prefiero el conocimiento de la otredad, el conocimiento del otro, para fijar mi posición sobre lo que puedo o no tolerar, lo que estoy dispuesto a tolerar. Porque la otra forma de tolerancia, muy típica en nuestras sociedades, y esto condiciona fenómenos como el de la migración, ahora es muy reciente, pero es muy reciente la guerra de Ucrania, pero es como muy evidente que el rechazo basado en problemas étnico-religiosos o étnico-raciales, si quieren, es mucho mayor que lo que pasa respecto de Ucrania. La aceptabilidad es mucho mayor en todos los países europeos que en la anterior crisis migratoria, que era de musulmanes o que era de africanos,
o que eran de latinoamericanos, incluso que son lo más próximo a nuestra identidad. Entonces, decía, tolerancia mejor que intolerancia, pero mejor que ambas cosas, conocimiento de la otredad. ¿Qué es lo que piensa el otro? Para yo poder definir, conociendo lo que piensa, si soy o no tolerante. Tengo que ser tolerante a la ablación de clítoris porque es una costumbre ancestral o no sé cuánto, no sé qué dicen algunos. Ese tipo de tolerancia es una tolerancia arrogante, del arrogante que cree que está por encima de ese tipo de cosas, sin saber que nosotros tenemos muchos de esos problemas implícitos, del que no soporta la llamada del muecín, pero no le molestan las campanas, a pesar de que lo despierten a las 6 de la mañana porque le suenan en la oreja en la calle de al lado. Bueno, tenemos un problema de fondo, tenemos un problema de fondo. La responsabilidad, y yo, no sé, en 68 años que hago militancia, activismo político, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso, en el grupo en el que trabajamos, muchas veces ven que me impaciento, cuando me encanta, digamos, el nivel del análisis y me impaciento por la complacencia de disfrutar de ese nivel de análisis porque quiero la derivada del análisis, que es la propuesta de acción política. Y eso, como está acostumbrado mi cerebro a eso, ¿cómo se transforma el análisis en una propuesta para enfrentar el asunto? Entonces, mi percepción de la realidad, no se basa en un estudio, es que hay una amplia mayoría de ciudadanos que dicen pónganse de acuerdo. ¿Por qué hay ese rechazo a los partidos políticos? Hay ese rechazo y lo piden acuerdo. ¿Le piden en qué? Has analizado varios aspectos. Aquí todo el mundo tiene una propensión extraordinaria a luchar contra el cambio climático. He gobernado muchos años y puedo decir, eso es cierto. Sin embargo, cuando tienes que poner en marcha, y no hablo de la última crisis energética y de sus consecuencias, sino en general, cuando tienes que poner en marcha programas que enfrenten realmente esta lucha contra el cambio climático, tienes que exigir esfuerzos. Esfuerzos quiere decir sacrificio. Y como mínimo, todo el mundo está de acuerdo con el objetivo, pero al mismo tiempo todo el mundo dice empiece por otro lado, no empiece por mí. Si hay mucha tarea que hacer. Por tanto, si haces un recorrido, siempre ves que hay una reacción que yo viví y sufrí cuando hicimos la reconversión industrial. Es decir, oiga, si estamos de acuerdo en que hay que hacerlo, pero ¿por qué empieza por mí y no por otro? Habiendo tantos ejemplos. ¿No? Tenemos, digamos que orientaciones generales buenas, un condicionamiento histórico. Mi impresión es que los que recuerdan en la polarización a la épica del enfrentamiento civil que tanto nos costó históricamente, esa frase que dije antes, queremos ser hijos de la democracia, que dice una parte de esa generación, y no nietos de una guerra civil, déjenme que disfrute de ser hijo de la democracia, reconociendo lo que fuimos. Y bueno, los que encuentran una épica en eso tienen una tendencia continua a desaparecer del escenario político. Cada vez son menos representativos en el escenario político. Lo digo como un dato de la realidad. Entonces, el otro tema que nosotros en España no hemos resuelto y no parece que vayamos caminos de resolver, que es la defensa de los valores de la convivencia democrática, ni siquiera lo hablo en términos de democracia, Estado democrático, etcétera, de los valores de la convivencia dentro de un espacio de centralidad que no es excluyente, pero que se fortalecería mucho. Yo no hablo nunca del centro, que es un punto en el espacio, de un espacio de centralidad, en el que uno sea capaz de llegar a acuerdos. En España ahora son absolutamente inevitables. Y si no se llega a acuerdo, esto no tendrá arreglo. Incluso si el gobierno hiciera el mejor uso de los fondos europeos, que seguramente será su intención, más de la mitad de la población creerá que no lo hace. Cuando me dicen la gente no cree
que le están dando una explicación real de en qué consiste este maldito bichito de la pandemia. Pero claro, no lo creen y habría que decirle, ¿la gente tiene razón o no tiene razón? Si llevamos persiguiendo una explicación de en qué consiste esto y vamos por la sexta ola pandémica y no tenemos ninguna seguridad. Hablamos de la pospandemia, pero no hemos salido de la pandemia. Por tanto, que la gente tenga, digamos, desconfianza sobre si se lo han explicado todo, no contradice, Miriam, que es un detalle de ciudadanía increíble, que en España la resistencia a vacunarse es absolutamente marginal y atraviesa prácticamente todas las ideologías, por tanto en todo el arco. En España hay una persistencia que también tiene la herencia histórica que te digo, del eje izquierda-derecha. Yo he vivido ese eje vertical izquierda-derecha y el eje horizontal de la transversalidad lo he vivido muchas veces en la construcción europea. Y como yo tuve la oportunidad de entrar en la Unión Europea y de participar durante 10 años en aquello que se llamó la galopada europea, me encontraba con algo que la gente en España podía perfectamente entender y explicarse. Para mí era más fácil un eje horizontal de vocación de unir más a Europa, de avanzar en la Unión Europea, que de entenderme ideológicamente con el Labour Party, que estaba muchísimo más lejos de esa idea de avanzar en la construcción europea, como también los conservadores británicos, hasta que ha pasado lo que ha pasado. Por tanto, el eje de la horizontalidad en la propuesta política, que nosotros polarizamos con ideologías que se refuerzan por el discurso de los políticos, coincide menos de lo que parece con la aspiración de los ciudadanos, que lo que quiere de verdad son acuerdos y que se avance en el sentido. Los ciudadanos españoles siguen siendo los más europeístas, o casi los más europeístas de la Unión. ¿Hay alguna razón para eso? Sí. Hay la convicción, que es una convicción también heredada, de que llegamos tarde, de que fuera hace más frío. No de que esto sea una maravilla, sino la convicción de que hemos vivido durante tantos años solos y aislados, que todavía cuando hablamos de Europa, hablamos de eso que hay más allá del Pirineo. Nos dice Bruselas, nos demanda Bruselas, no nos lo permite Bruselas, como si fuera un ente de ficción Bruselas, del que no somos parte nosotros en el proceso electoral. Por tanto, me importa mucho el estudio sobre la polarización extraordinariamente. No tengo realmente, no me extraña nada el problema de la incertidumbre. Es verdad, antes lo comentaba Rocío, durante la pandemia y ahora después de la pandemia, con las consecuencias de la guerra encadenadas con la pandemia. Digo, bueno, es muy difícil gobernar en este momento, y lo entiendo, porque los proveedores de certidumbre, si son decentes, tienen que consultar con la almohada y darse cuenta de que aunque tenga que dar una respuesta al ciudadano que le dé un grado de certidumbre razonable, ellos no pueden asumir que tienen absoluta seguridad en lo que hacen. Porque los factores, la única certidumbre, decía, era la frase concreta, Rocío, la única certidumbre en que vivimos es la incertidumbre. Y dentro de la incertidumbre, el agrupamiento tribal identitario tiene mucho más lógica que la transversalidad, salvo en algo que la gente sueña. Pónganse de acuerdo. No dicen en qué hay que ponerse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Pero los partidos políticos no lo están haciendo. Los partidos políticos están descalificando al otro. Y la dinámica de bloques contribuye extraordinariamente a la polarización porque domina el discurso del extremo de cada bloque. Y eso se ha contaminado los medios de comunicación, que es el otro pilar histórico clásico de la democracia. Y desde luego está afectando a toda la institucionalidad y crece la desconfianza en las instituciones. Entonces, yo veo bastantes razones para explicar lo que pasa. Asumo, porque he estado mucho tiempo de representante político, cuál es la parte de responsabilidad de la representación política. Entre otras cosas porque nadie está dispuesto, es un error, a eso que parece nadar contra corriente.
Yo montones de veces, habiendo mantenido una posición coherente durante muchos años, recibo la descalificación, es decir, este señor se ha hecho de derecha. ¿Y me puede dar algún dato? Ah, no, porque dice que hay que ponerse de acuerdo en pactos de Estado con los partidos, entre los partidos sistémicos. Bueno, pero lo mismo cuando tenía 202 diputados, gobernaba para una inmensa mayoría y no para los que me habían votado. Y lo aclaré desde el primer día. Me recordaban hace 2 horas, con esos términos, era verdad aquella frase que se le atribuye cuando acabaron las elecciones. Y yo estaba harto de que me preguntaran, en la prensa naturalmente, campaña muy dura, muy larga, no de nada, y me decían, ¿y usted qué pretende hacer con España? Bueno, y el titular que dominó en toda la prensa nacional e internacional, usted sí es muy sencillo, yo quiero que funcione. O sea, que digamos que el mensaje era quiero que España funcione. Lo entendió todo el mundo. Y mira que era una respuesta de exasperación por la impertinencia. Pero bueno, yo te agradezco mucho el esfuerzo y te ruego, ya buscaremos como sea apoyos o fondos, no sé, que sigáis profundizando en esto. A mí me vas a poner, y ya no tengo edad, pero me vas a poner a estudiar. Tengo edad para impacientarme, pero para estudiar no, pero te lo agradezco, te agradezco mucho lo que haces. Muy bien, muchas gracias, presidente. Y ahora, Miriam, si te parece, además de los comentarios del presidente, me gustaría que se incorporara a la conversación Nacho Torreblanca y también Jorge Galindo, que los dos, como sabes, se preocupan y se ocupan de este tema para que pudieran, ya sé que estamos un poco justos de tiempo, pero para que pudieran aportar también sus puntos de vista sobre esta polarización de arriba abajo, de abajo arriba, que tenemos en nuestro país y luego poder darte a ti la palabra para que trates de, no sé, de responder a las cosas que se han planteado, de responder o simplemente de comentar a las cosas que se han aportado. Nacho, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Miriam, por tu trabajo y por darnos esta oportunidad de hablar sobre este tema tan importante y sobre todo gracias a la Fundación Felipe González y a SADE por invitarme a participar en la discusión. Siempre es difícil hablar después del presidente, así que lo que voy a hacer va a ser hacerte algunas preguntas para lanzarte a ti devolverte a ti la responsabilidad, ¿no? De cosas que me ha sugerido la lectura del informe y de los datos que presentabas, ¿no? La primera reflexión es positiva en el sentido de que tu informe es un informe antiflagelante. Es decir, que el deporte nacional español que consiste en la autoflagelación y siempre lo vemos muchas veces que no hay nada como un poquito de perspectiva comparada, un poquito mirar fuera para ver que nuestros problemas son los problemas de los demás y suelen ser problemas típicos de democracias maduras, avanzadas, consolidadas, envejecidas, enriquecidas y que pasan por este tipo de crisis, ¿no? Realmente, a veces esto a la gente le cuesta entenderlo, pero nuestros problemas no son atípicos y están muy bien encajados en los problemas típicos. Si quieres, por decirlo de otra forma, te provocaría diciendo que son los problemas que tenemos que tener. Es decir, porque si no tienes estos, eso Jorge, que conoce otras latitudes también, sabe que hay otro tipo de problemas que tienes en otros sitios y que no querrías tener bajo ningún caso, ¿no? Esto quizá una primera reflexión. Sí que es cierto que debemos reflexionar sobre, y el presidente ha apuntado, no sé si es el legado de la guerra civil o la dictadura en concreto, sobre este peso excesivo del eje izquierda-derecha en la política española, que aquí sí, en tu estudio, sí que sale como una anomalía realmente, ¿no? Algo que nos debe preocupar y que nos debe ocupar porque realmente hace que sí, que nos parezcamos más o que tengamos por lo menos una semilla de una división política que acabe cristalizando en algo que nosotros como ya no tenemos, que es, por ejemplo, una sociedad ulsterizada en torno a católicos y protestantes, donde la gente, como cuenta, ¿no? Ezra Klein en Estados Unidos, y los datos de Estados Unidos muestra, y tú también has contado aquí, y están estos datos, donde la gente ya simplemente es que no se mezcla físicamente, no se mezcla en el espacio urbano, no se mezcla en la vida social, en las universidades, en las carreras profesionales que elige prácticamente, ¿no? Y cómo las enfoca, ¿no?
Y no sé si hasta qué punto esta división nuestra izquierda-derecha es algo a lo que nos tenemos que resignar. En otros tiempos, como ha señalado el presidente, no, a lo mejor era un legado histórico, pero se pudo superar. Se pudieron construir mayorías muy amplias por encima de un país muy cristalizado y muy, sobre todo, polarizado emocionalmente en el eje izquierda-derecha, porque luego vemos que en políticas realmente no es tan clara esa cristalización. Luego la gente quiere consenso sobre pensiones, educación, el Estado, es decir, no tenemos un movimiento anti-Estado en algunas cosas, sí, ¿no? Pero en temas europeos, es decir, luego hay mucho consenso en políticas, pero parece que ese disenso o ese eje izquierda-derecha nos pesa, ¿no? Hace que nos pesen las piernas a la hora de hacer muchas otras cosas, ¿no? Y eso me parece relevante también intentar entender de dónde sale esto, cómo ha señalado el presidente, cómo se supera. Eso es una discusión crucial en este país porque es nuestro talón de Aquiles y nuestra semilla del desastre en muchos sentidos, ¿no? Y luego la otra pregunta que tú también has señalado, y ya sé que es pregunta complicada que uno se permite el lujo de hacer cuando está al otro lado, que es la de causa y consecuencia, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra cultura política? ¿De verdad tenemos que aceptar que hay una esfera política muy imperfecta, despreciada por los políticos, por la ciudadanía y despreciable casi, ¿no? En términos de ese ruido que genera y esos problemas que nos genera, sin que eso suponga que hay al otro lado una cultura política que realmente algún defecto debe tener. Es decir, puede convivir una cultura política sana, digamos, en el aspecto, en el ámbito social, con una cultura política muy degradada y muy corrupta, no en el término material de la palabra, sino en el término de sus propios funcionamientos. ¿Eso es un espejo de la sociedad? O es una anomalía o una isla, etcétera, ¿no? Eso me parece siempre interesante porque tenemos que tener cuidado con ese tipo de percepciones de la antipolítica, si no reflejan también una sociedad antipolítica o qué tipo de problemas reflejan, ¿no? Y eso me parece también importante dejarlo para el debate, ¿no? Porque, como decía, luego nos sorprende cuán grande es en España la penalización hacia los pactos. Si la sociedad realmente, ¿no?, tiene esa concepción de la política de que no se ponen de acuerdo, ¿por qué hoy tengo un gobierno en Italia que es un país donde, digamos, emocionalmente, ¿no?, o con el cual emocionalmente nos podemos sentir identificados o políticamente en muchas cosas, pero es un país donde tiene a todo el espectro político en el gobierno en un momento de crisis? Y han tenido, fíjate, extremas derechas y movimientos populistas incluso más fuertes que nosotros y los han tenido en el gobierno. Y sin embargo hay un momento en que esa sociedad, esa cultura política y esa sociedad política más o menos se acoplan y se aceptan en sus imperfecciones, mientras que aquí parece, no sé, que a veces cultivamos una cierta especie de purismo, ¿no?, de la sociedad política frente a la política, ¿no? Pero bueno, esto es la típica reflexión egoísta que hace uno cuando lee algo interesante, que coge luego, deja todo eso ahí esparcido por encima de la mesa sin mucho orden, con la esperanza o no de que alguien le ponga un poco de orden. Así que te agradezco mucho, Miriam, tus aportaciones, tus comentarios, y he aprovechado, como has visto, el rebufo del presidente para devolverte algunas de sus reflexiones también en forma de pregunta. Muchas gracias. Jorge, cuando quieras. Con brevedad, porque estamos un poco, ya sabéis que en lo virtual hay que ser más puntual que en lo presencial, pero y luego Sí. Miriam, pues no sé, que haga lo que pueda. No, yo voy a plantear también una pregunta barra hipótesis, recogiendo un poco dos elementos de lo que ha comentado el presidente. El pónganse de acuerdo, sí, esa demanda que encaja muy bien con los datos que mostraba Miriam de Arteko con respecto a la polarización. Nos ha puesto, creo que, ante un metaespejo, más que un espejo, en la primera parte de la presentación. Tenemos esa demanda de pónganse de acuerdo y y después tenemos esta mezcla de incertidumbre y saturación informacional. ¿Sí? Claro, esto es lo que yo creo, y esta es la hipótesis y la que te planteo, Miriam, para que me digas cómo lo ves o si estáis trabajando en algo en esta dirección. Cuando pones ambas cosas al mismo tiempo, yo he estado leyendo últimamente a un psicólogo
que tiene un libro maravilloso ayer, que creo que todavía no salió en castellano, se llama Not Born Yesterday en inglés, pero es muy bueno, que él explica, lo que dice esencialmente es nuestro ideal, no sé, estamos para decidir qué es bueno o qué no es bueno para cada uno de nosotros y de nosotras, evaluamos las opciones que tenemos y ponemos a competir diversas respuestas ante una decisión, por ejemplo, cuál es la mejor política ante el cambio climático, qué hacer con la pandemia, ¿sí? Y escogemos la mejor y asignamos, premiamos o castigamos a los emisores de propuestas o de información que aciertan o no aciertan. Claro, esto con un contexto de más alta incertidumbre y más saturación de información se vuelve muchísimo más costoso, muchísimo más difícil. Y entonces los partidos sirven como, las posiciones partidistas sirven como un atajo para dar respuestas incertidumbres. Pero claro, al tener mayor incertidumbre y al tener unos retos de tamaño mayúsculo, tenemos también una mayor de soluciones. Y aquí está la tensión. Y yo creo que esta es la razón por la cual tenemos esta paradoja, ¿sí? De esta demanda de pónganse de acuerdo y al mismo tiempo este recurso automático a los bloques pistas. Habría que explorar si esto es cierto, si esta hipótesis es cierta, por qué en España se da de esta manera particular. Efectivamente, en otros lugares no se da así. Como bien ha dicho Nacho, yo ahora mismo de hecho hablo desde Ciudad de México y pues quizás la situación de polarización española es más deseable que la situación que hay aquí, que es de ausencia de polarización en muchos aspectos en el ámbito político. Pero bueno, esta es la hipótesis que pongo sobre la mesa y la pregunta que planteo es ¿qué elementos tenemos para ver si esta paradoja se está dando? ¿Qué podría estar sucediendo en España? Y si tenemos algunas herramientas para salir de la paradoja. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Pues nada, Miriam, aunque estemos ya, digamos, fuera de tiempo, nos interesa mucho oír tus reflexiones de las preguntas y comentarios que te han planteado hoy tanto el presidente como Nacho Torreblanca como Jorge. Y si te parece, como vamos a seguir estudiando este tema, te invitamos a otro CABA en los próximos meses. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Han salido muchas reflexiones, muchos comentarios. Hay varias cuestiones, ¿no? Por un lugar, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en los procesos de polarización, no solo los medios de comunicación tradicionales, sino obviamente también los medios, las redes sociales. De hecho, algo que hemos visto en la mayoría de nuestros estudios también es que en las redes sociales las voces que predominan son las voces más activas y quizá también más extremas, pero la mayoría de la población, de hecho, no está constantemente activa en Twitter peleándose, pero eso es lo que queda capturado en Twitter y también lo que luego revierte en lo que sale también en los medios de comunicación, ¿no? Y hay una responsabilidad muy grande con los medios de comunicación también, porque es cierto que algo que conecta con todo lo que hemos estado hablando es, por un lado, la formación de identidades, la necesidad de pertenencia y la psicología humana, ¿no? Y es cierto que si bien vemos que la ciudadanía española, al pensarlo, quiere que haya esos compromisos, quiere que haya esos acuerdos, también somos todos humanos, ¿no? Y tenemos la capacidad cognitiva que tenemos y también tenemos la psicología que tenemos. Y es cierto que es una psicología que se puede explotar. Se puede explotar por los medios de comunicación cuando se decide hacer titulares que van a convertirse en virales, más que en tener una conversación templada o simplemente basarse en reflexionar sobre lo que está sucediendo. Y se explotan determinados elementos de la psicología humana. Y también es cierto que eso sucede también con la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Es una mayoría que, como decíamos, sí quiere que se pongan de acuerdo, como decía usted, presidente. Nosotros tenemos los datos que nos dicen que la mayoría de la ciudadanía cree y quiere que haya acuerdos, pero también es cierto que cuando se aprietan determinados botones de la psicología humana, un humano reacciona. Y es lo que estamos viendo también en los procesos de polarización, ¿no? En navegar en un tiempo de incertidumbre es muy complicado,
Hacer política en tiempos de incertidumbre es muy difícil. Hacer política en tiempos de incertidumbre en un contexto polarizado es extremadamente complicado, ¿no? Y entrar en el juego de la polarización es uno en el que no se nos complican las cosas a todos. Y creo que también es evidente en ciertos aspectos de lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto que determinados temas se pueden polarizar aunque no lo esté y que luego otros temas a lo mejor no se polarizan, como el tema de las vacunas, ¿no? De hecho, mostrábamos como en Italia hay resultados de cohesión social ahora que son espeluznantes, o también en Alemania la división vacunados, no vacunados, y esa es una conversación, la de las vacunas, de si me vacuno o no, que realmente no ha tenido mucha fuerza en España. Podría haber sucedido, pero por un lado tenemos la confianza en la sanidad, pero por el otro también que yo creo ha habido una decisión consciente de no polarizar esos temas, ¿no? Y hablamos en este sentido de la responsabilidad política, también de la responsabilidad de los medios, de no dar plataforma en esos sentidos. Las identidades grupales siempre son importantes, todos tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo, de pertenecer a algo, pero también es una cuestión de cómo se explota y de cómo construimos un yo mayor, ¿no? Un nosotros mayor que no sea tan excluyente, o cómo esa identificación con determinados grupos no lleva al odio o a la deshumanización del otro. Ese es el riesgo de la polarización. Lo voy a dejar aquí, podría hacer muchas reflexiones, pero me doy cuenta de que ya nos pasamos del tiempo, así que para acabar otra vez dando muchas las gracias por la invitación a estar aquí hoy. Muchas gracias a ti, Miriam. Hemos compartido el informe tan interesante que More in Common ha hecho, contando con nuestro país. A todos ustedes que nos están viendo también muchas gracias por estar aquí. Seguiremos en estos debates de gente inquieta, pero a la vez con debates moderados y poco ansiosos. Y insisto que seguiremos porque este tema lamentablemente es un tema que nos preocupa y que, bueno, que vamos a ver cómo esta crisis y estas tensiones que estamos teniendo ahora van a acabar, creo yo, impulsándolo lamentablemente. Así que tendremos que seguir hablando, Miriam, no te nos vayas muy lejos porque te volveremos a requerir. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.